Hola, ¿qué tal? Agradezco esta invitación a la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Gracias por su asistencia y es un gusto estar con ustedes. Vamos a comenzar esta ponencia que titulé Retos actuales de los ingenieros, el caso de la inteligencia artificial en educación. Esto es porque el área en la que yo trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México es inteligencia artificial en educación y voy a compartir lo que hago a partir de tres retos que se pueden extender hacia otros campos. Entonces vamos a comenzar. Primero les voy a hablar sobre mi área, que está en una intersección entre las ciencias de la computación y la pedagogía. Entonces, allí tenemos en medio la inteligencia artificial en educación, que podemos explicar de la siguiente manera. Para esto nos ayuda esta definición de la UNESCO sobre la inteligencia artificial en educación y habla de este vínculo entre las dos áreas como consistente en estos tres ámbitos. Primero, aprender con la inteligencia artificial. El ejemplo es utilizar las herramientas de la inteligencia artificial en las aulas, aunque eso también se puede extender hacia los aspectos virtuales. El segundo es aprender sobre la inteligencia artificial, aprender directamente sobre las tecnologías y técnicas. Y por último, prepararse para la inteligencia artificial. El ejemplo aquí es permitir que todos los ciudadanos comprendan la repercusión potencial de la inteligencia artificial en la vida humana. Entonces, estos tres ejes me parecen importantes y trato de cumplir con los tres dentro de mi labor profesional. Y dentro de todo esto han surgido algunos retos que explicaré más adelante. Para entender un poquito más el área, vamos a hablar de cuándo surge y algunos ejemplos, tanto de los primeros que hubo como de los más actuales. El área comienza en la década de los 70 del siglo pasado y comienza con un paradigma llamado Intelligent Computer Assisted Instruction o instrucción computarizada asistida por inteligencia artificial. En este caso muestro este artículo de 1970 de Carbonell. Fue el primer artículo del área que combinaba precisamente la inteligencia artificial con la instrucción asistida por computadora. Y aquí muestro el sistema que se aborda en ese artículo. El sistema se tituló Scholar y abordaba el estudio de la geografía de Sudamérica. Esto se hacía por medio de una técnica llamada redes semánticas y a partir de ello se estructuraban distintos conceptos para después poder hacer preguntas, como en este caso se puede visualizar un extracto de una conversación de ese artículo en el que se le pregunta al sistema si se pueden indicar los principales ríos de Argentina. Y pueden ver que no entiende en este caso el sistema computacional, entonces se le menciona al usuario que no se entiende la palabra indicar y le da otra oportunidad de hacer una pregunta. Después se vuelve a preguntar de otra manera, se estructura para saber cuáles son los principales ríos de Argentina, con otras palabras, y en este caso el sistema ya da la respuesta. Entonces, como les decía, se usaba la técnica de redes semánticas estructurando distintos conceptos para después hacer preguntas en lenguaje natural y en algunos casos daba la respuesta y en otros no. Este fue el primer uso de una técnica de inteligencia artificial para poder asistir el aprendizaje de estudiantes. Tenemos otro ejemplo, un poco posterior, pero también muy famoso, de 1977, un sistema que se llamó Y, creado por Stevens y Collins, y trataba sobre los factores que influyen en las lluvias. Tenemos aquí un extracto de una conversación similar. Este sistema se creó por medio de algo llamado razonamiento basado en reglas, en el que se estructuran distintas reglas a partir de las cuales se pueden hacer también nuevas inferencias. Todo esto codificado. Y tenemos esta conversación donde se pregunta si se piensa que llueve mucho en Oregon. Y después tenemos un caso seleccionado donde se menciona que Oregon es un caso paradigmático
de un modelo causal de primer orden en cuanto a la lluvia. Y después se ofrece un diagnóstico. Se sugiere que se pregunte por una predicción acerca de un caso particular, a lo que se le responde que no. Después se hace otra pregunta y se pregunta por algunos otros factores. De esta manera se va haciendo también un diálogo por medio de otra tecnología y pues la interacción es similar al caso anterior de Scholar. Estos sistemas entonces surgen en la década de los 70 y podemos ver esta primera idea de tener un diálogo con el estudiante respecto a un tema concreto. Vamos a mencionar ahora dos ejemplos más actuales. El primero se llama Jill Watson. Es un asistente virtual que se utilizó en el Georgia Tech en una asignatura sobre inteligencia artificial basada en conocimiento. ¿Y cómo actuaba Jill Watson? Jill Watson era un asistente que ayudaba a responder las preguntas de los alumnos en los foros virtuales. Aquí tenemos una captura de pantalla de cómo le están preguntando a Jill Watson sobre la extensión de una entrega. Pregunta si entre 1000 o 2000 palabras y tenemos a Jill Watson contestando. Y en este caso, Jill Watson primero fue construida de acuerdo con el motor de Watson de IBM y a partir de eso, después se fueron incorporando herramientas de código abierto con procesamiento semántico, muy parecido al primer sistema en cuanto a los fundamentos, las redes semánticas, pero pues ya mucho más avanzado porque había pasado bastante tiempo y se habían mejorado estas técnicas. Cabe mencionar que los alumnos tardaban en distinguir que Jill Watson era un sistema de inteligencia artificial, debido a que tenía este nombre y que también se había desarrollado para utilizar un lenguaje de repente no tan formal. Pensaban al inicio que era una persona, sin embargo, pues era un sistema que estaba allí atendiendo las preguntas que pudieran ser más frecuentes. Esto fue en 2016 y tenemos también otro caso de inteligencia artificial aplicada a la educación, que es la aplicación de Duolingo, orientada al aprendizaje de idiomas, bastante popular. Y tenemos aquí este artículo de Bignell y Bros de 2020, donde explican un modelo llamado Bear Brain, basado en aprendizaje automático, en el que Duolingo utiliza datos de navegación y datos de otros usuarios para poder predecir cuáles son las lecciones que son más adecuadas a cada uno de los perfiles de usuario para evitar que haya de repente ejercicios muy complicados o que pase lo contrario, o que el usuario esté pasando por ejercicios que ya domina. De esta manera, se hace una adaptación de manera personalizada del contenido de los ejercicios de los idiomas que cada quien esté aprendiendo. Todo esto gracias a Machine Learning o aprendizaje automático. Estos ejemplos nos dan una idea entonces de dónde se parte y hacia dónde se va. Ya tenemos estos ejemplos actuales y entonces vemos la importancia de poder mezclar estas dos áreas que de repente se pueden ver algo separadas. Sin embargo, tenemos bastantes puntos de convergencia como acabamos de ver. Y después de haber mencionado estos ejemplos que abarca el área de inteligencia artificial y educación, hablando de esta intersección y los ejemplos anteriores y actuales, vamos a comenzar a hablar de estos retos, los retos de la inteligencia artificial en educación. A partir de este momento, entonces voy a seguir tres retos: el reto ético, el reto pedagógico y el reto social. Voy a explicar cada uno de ellos y sobre la marcha voy a ir explicando también el trabajo que he realizado dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y cómo se relaciona con cada uno de estos retos, cuáles son las lecciones que se han aprendido y hacia dónde vamos. Y todo esto también se puede relacionar con algunas otras áreas de aplicación. Creo que esto es lo más importante. Al final haremos una recapitulación de cómo todo este aprendizaje que ya se obtuvo les puede ayudar a ustedes también, dependiendo del área en la que ustedes están. Entonces vamos a comenzar con el primero de los retos, el reto ético. Y el aspecto ético
que entra aquí en discusión respecto al área de inteligencia artificial aplicada en la educación es el de la sustitución. Específicamente, el miedo que puede causar la sustitución de las personas que actúan dentro del ámbito educativo por robots o por sistemas computacionales. Esto es muy importante porque puede de repente frenar el avance del área, puede causar de repente rechazo por parte de algunos profesores o de algunas de las personas que están en el lado administrativo, y por esto mismo es importante tener una discusión a fondo de cuáles son los verdaderos riesgos y cómo esto impacta a las instituciones educativas. Aquí es muy importante que los ingenieros tengamos una voz y que tengamos también nuestra postura respecto a todo esto. Lo menciono porque muchas veces hay una postura respecto a que la ingeniería y las ciencias exactas no entran tanto en estas discusiones, como si las personas que están dentro de las ciencias sociales y humanidades fueran las únicas, digamos, avaladas para tener un voto, y muchas veces también es cuestión de interés. Sin embargo, es muy importante que haya este acercamiento hacia todas estas posturas. Les voy a contar un poco sobre un modelo primero, un modelo que nos pueda ayudar a aclarar toda esta cuestión del miedo y la sustitución, y después un ejemplo dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y cómo se abordó respecto de estos temas. Vamos a empezar con el modelo. Este modelo me parece muy útil. Fue propuesto en 2006 y estas 4 letras de su nombre tienen que ver con los distintos niveles de integración tecnológica que maneja. Tenemos en la parte inferior la S de sustitución. Y conforme vamos hacia arriba tenemos la A de aumento, la M de modificación y la R de redefinición. Entonces vamos a ubicar cada uno de estos niveles, donde la sustitución, si se fijan, es el nivel más bajo. Si hablamos de integración tecnológica, la sustitución implica no tener cambios funcionales. Simplemente es cambiar una herramienta por otra, sin que haya realmente un impacto. Y si subimos un nivel, tenemos el aumento. Aquí hablamos de una sustitución, pero con una mejora funcional. Entonces estamos cambiando una herramienta por otra, pero ya hay un cambio funcional. Ya no estamos en un nivel en el que simplemente hay un cambio sin que haya un impacto. Y estos dos niveles inferiores van en el sentido de una mejora. Sin embargo, si vamos avanzando en el tercer nivel, ya hablamos de una modificación. Y esta modificación implica la redefinición significativa de las tareas. Entonces ya no solo hay una mejora funcional, sino una mejora significativa. Y por último, tenemos la redefinición, que desde mi punto de vista es el nivel al que debemos aspirar dentro de la inteligencia artificial en educación y dentro de muchas otras áreas. ¿Por qué? La redefinición se enfoca en la creación de nuevas tareas que previamente eran inconcebibles. Los dos niveles superiores van en el sentido de la transformación. Y me parece que este modelo puede ayudar a aclarar dudas sobre este miedo a la sustitución de las personas por la inteligencia artificial. Hay bastantes argumentos aquí, sin embargo, quisiera comenzar con esto. Si aspiramos a la redefinición, realmente no habría necesidad de una sustitución nada más porque esto ni siquiera tiene un impacto importante. Entonces, ¿por qué no crear nuevas tareas y que las máquinas se encarguen de ellas y esto puede actuar en paralelo con la labor humana? Y entonces aquí, en lugar de que haya una competencia de humanos contra máquinas, podríamos hablar de una colaboración en la que la inteligencia artificial, en este caso, se ocupe de estas nuevas tareas que van a apoyar la labor humana y el humano sigue perfeccionando al mismo tiempo su labor. Entonces, por esto mismo muestro este modelo que nos puede ayudar bastante en esta discusión, tener argumentos de las innovaciones tecnológicas que proponemos, realmente a qué nivel aspiran respecto a este impacto. Entonces, eso es lo primero que les quería mostrar. Y también quiero mostrarles un ejemplo práctico
que desarrollamos en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre un chatbot. Un chatbot es un software que simula una conversación con un humano, ya sea por medio de texto o por medio de voz. En este caso, este chatbot llamado PyBot se implementó en un programa que se llama Programa de Apoyo al Ingreso, diseñado para asistir a los estudiantes que ingresan a la modalidad a distancia en la UNAM. Entonces, creamos este chatbot para poder responder preguntas frecuentes de manera automatizada. Muestro aquí dos capturas. La izquierda es la primera versión que hice de PyBot. Aquí solamente muestro el saludo. Se le escribe hola PyBot y tenemos el primer saludo. A partir de esto se podrían hacer preguntas de temas como las inscripciones, si hay errores en la plataforma, cuándo aparecen los resultados, cuándo comienza y termina el programa, etcétera. Eran dudas más sobre gestión y dudas técnicas. Y en este caso, PyBot se crea con la intención de eficientar este tipo de preguntas cuando son muy frecuentes. Y claramente, cuando son preguntas muy específicas, ya no tan frecuentes, el objetivo es canalizar esto con un asesor humano. Entonces, esa es la primera versión de PyBot. Después, a la derecha, muestro otra captura de pantalla de una versión más reciente, donde ya se le pregunta el nombre del usuario, responde también en ese mismo sentido. Y de acuerdo con la experiencia que tuvimos con la primera versión, identificamos ciertas preguntas que se repiten más veces. Y entonces ya ofrecemos un menú donde están las preguntas más frecuentes, pero en caso de que no sea ninguna de las anteriores que se están mostrando allí, sobre los temas que se muestran allí, tanto sea del programa, tecnología, comunicación y actividades, cada uno con ciertas preguntas, las más frecuentes. Esta es la opción de ninguna de las anteriores. Se puede escribir en lenguaje natural y en caso de que haya una coincidencia, pues se muestra la respuesta. ¿Qué es lo que les quiero mostrar sobre esta discusión del eje ético? Eso tiene que ver con la siguiente diapositiva. Hay un equipo de asesores que están respondiendo dudas y acompañando a los estudiantes a lo largo del programa. Entonces, aquí en lugar de que hubiera cierto enfrentamiento, como se puede suponer respecto de la herramienta automatizada y los asesores humanos, la respuesta fue hacer entre todos un equipo. Entonces, aquí muestro esta captura de pantalla de la reunión que tuvimos, donde tanto el equipo técnico como el equipo de los asesores tuvimos un diálogo, mostramos nuestra propuesta del chatbot, sus objetivos, etcétera, y más bien les pedimos ayuda para que nos dieran algunos consejos sobre cómo pulir las preguntas y respuestas que tenemos en la base de datos del chatbot, porque ellos son los expertos realmente en cómo los alumnos se comunican, qué lenguaje utilizan, cómo es mejor responderles, etcétera. Y entonces tuvimos una respuesta bastante buena de algunos consejos que llevamos a cabo para poder tener su opinión en cuenta y unificar un poco el lenguaje que tanto utilizan ellos como el que se utiliza por parte del chatbot. Y eso también tiene beneficios en el sentido contrario, porque también por medio del chatbot nosotros identificamos algunas preguntas, vemos cuáles son las más frecuentes y podemos también actualizar la información con la que cuentan los asesores para que estén listos para cualquier tipo de pregunta. Entonces, esto es importante por esto mismo. Tenemos ya cierto beneficio, ya todos somos un equipo donde nos integramos. El chatbot entonces ayuda a atender las preguntas que son muy frecuentes y que pudieran ser muy repetitivas para los asesores. En este caso, ellos más bien se enfocan en las preguntas más complejas, donde el chatbot ya no alcanza a identificar una respuesta y entonces el conocimiento que está de un lado apoya el conocimiento que está del otro y es un ejemplo bastante bueno que se puede utilizar en contra de este paradigma de la sustitución. Aquí hablamos más bien de una integración de todos los actores. Entonces, con esto abordamos este primer eje, que es el eje ético.
Ahora vamos a hablar de un segundo eje, el aspecto pedagógico, que lo relaciono con la palabra fundamentación. Cada uno de los tres ejes se está asociando con una palabra clave. En este caso, voy a comenzar a hablar de fundamentación. Y para adelantar un poco, este aspecto lo pensé respecto de la interacción de nosotros como ingenieros con algunas otras disciplinas. Vamos a hablar primero sobre el caso de la inteligencia artificial y educación. Muestro aquí una nube de palabras, algunos términos a los que me tuve que acercar para poder tener un lenguaje común con mis compañeros pedagogos, psicólogos educativos que están al lado de la educación y poder tener un diálogo ya no nada más centrado en la tecnología, sino en todos los demás aspectos que involucra la intersección de inteligencia artificial y educación. Aquí muestro entonces conceptos como constructivismo, metacognición, aprendizaje significativo, aprendizaje autorregulado, aprendizaje adaptativo, aprendizaje personalizado, cognición. Entonces, ¿por qué muestro todo esto? Es muy importante romper esas barreras que existen entre disciplinas. En este caso, sin haber cumplido este paso, uno como ingeniero llega a un equipo multidisciplinario y solamente tiene un lenguaje técnico, lo cual dificulta bastante la interacción con las demás áreas. En este caso, por ejemplo, los proyectos que se van formulando respecto a inteligencia artificial y educación deben tener un sustento pedagógico para que los expertos en educación puedan colaborar. En el caso de que no se haga esto, va a haber bastantes cuestionamientos y entonces más vale tener tanto la terminología como la fundamentación adecuada. Esto realmente no solo impacta dentro de mi área, sino que impacta en cualquiera de las industrias que ustedes se desempeñen como ingenieros o también dentro de la academia respecto de otras ramas. Entonces, aquí es importante tener en cuenta esto. Si ustedes, por ejemplo, se acercan a la industria farmacéutica para aplicar sus conocimientos de ingeniería, si lo hacen respecto a, por ejemplo, la industria química, respecto a la banca, por ejemplo, a los laboratorios, realmente ustedes pueden pensar en distintas formas de producción donde la ingeniería se va a integrar. Por ejemplo, si hay una interacción con la medicina, con la biología, vamos a pensar en todas estas modalidades de ingeniería aplicada. Y entonces les recomiendo que hagan este acercamiento sobre estos conceptos clave para que puedan tener una participación mucho más integral. Esto va a facilitar tanto que entiendan a sus colegas de otras áreas como viceversa. Y entonces también tengan un mayor peso respecto a la toma de decisiones. Esto es importante y vamos a mostrar un ejemplo. En este caso muestro un proyecto que se hizo trabajando directamente con estudiantes. Esto se hizo en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur de la UNAM, que es el de nivel bachillerato. Se hizo con un grupo de la asignatura de biología. Y aquí lo que se hizo fue utilizar los chatbots, ya no partiendo de que los estudiantes son usuarios, como en el caso anterior, donde llegaban a preguntar sus dudas directamente y el chatbot podía lanzar respuestas. Aquí cambiamos la relación. Más bien ahora los estudiantes son quienes diseñan los chatbots. Y lo que se hizo fue impartir talleres para que los alumnos, utilizando una plataforma llamada Dialogflow, pudieran realizar sus propios chatbots. Aquí la ventaja de esta plataforma es que para poder crear un chatbot sencillo, no es necesario tener conocimientos de programación. Entonces hicimos un tutorial de manera asíncrona por medio de Zoom. Les enseñamos a los estudiantes a usar esta plataforma y ellos mismos eligieron un tema de su asignatura. Ellos eligieron el sistema digestivo. Y lo que se hizo después, ya con una metodología de aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje colaborativo, estos alumnos formaron equipos y cada equipo realizó un chatbot diferente. Para esto, lo que tuvieron que hacer ellos fue primero identificar
cuáles serían las preguntas frecuentes del tema. Ellos entonces hicieron una lista y desde allí llevó una labor reflexiva de estos estudiantes por identificar estas preguntas clave. Y no solo eso, aparte de identificar estas preguntas clave, pensaron en distintas maneras de poder plantear estas preguntas y también cómo responder, cómo dar una respuesta sintética para responder satisfactoriamente la pregunta. Todo esto tiene que ver con reflexión de su propio aprendizaje, organización de información y al final habilidades digitales. En este caso, al final de este taller, los estudiantes mostraron sus chatbots funcionando. Aquí muestro la captura de pantalla, por un lado, de cómo ellos titularon sus diferentes preguntas. Podemos ver aquí distintos temas que abordaron. Cavidad bucal, digestión mecánica, digestión química, que es una enzima, funciones del sistema digestivo, movimientos peristálticos, definición del sistema digestivo, regiones en la digestión, tipos de digestión y órganos. Cada una de estas preguntas ya tiene su respectiva respuesta y distintas maneras de preguntar. De acuerdo con esto, los alumnos mostraron su trabajo y realmente esto aportó un componente dinámico y el objetivo fue utilizar estos chatbots, la creación de chatbots como una estrategia de aprendizaje, así como se pudo haber hecho, por ejemplo, en cuadro sinóptico o algún otro tipo de organizador gráfico. Mejor que todo esto se organizara dentro de un chatbot que apoyara sus habilidades digitales. Y como les digo, aquí ya hay una fundamentación respecto al aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos, y estamos investigando qué tanto apoya esto para el aprendizaje autorregulado de los alumnos. Entonces, aquí ya hablamos de distintos conceptos, teorías, métodos que están aplicados en esta labor. Pero para ello se tuvo que haber realizado el paso anterior, ¿sí? Familiarizarnos con todos estos conceptos de otras disciplinas, en este caso la pedagogía, y en el caso de cada quien, dependiendo del camino que va a seguir dentro de la industria, dentro de la academia o de ambas, podría identificar hacia qué otro tipo de disciplinas se puede acercar para facilitar esta labor. Y vamos a hablar ahora de cuál sería el tercer reto. Vamos a hablar ahora de lo que es el aspecto social. Y la palabra clave que he seleccionado para esta sección es aceptación. Eso puede ir un poco de la mano del primer aspecto, del aspecto ético. Sin embargo, respecto al reto ético, era más la idea de la sustitución y el miedo que puede causar esto y cómo hacerle frente, cómo tener una voz y tener una postura. Si hablamos aquí del aspecto social, estamos hablando ya de la aceptación de la incorporación de ciertas herramientas digitales, en este caso, dentro de la educación. Entonces, aquí también podemos hacer varias cosas. Voy a mencionar por parte de la universidad, qué es lo que estamos haciendo aquí, y cómo también desde la ingeniería se puede aportar bastante. Primero quiero contarles de una experiencia de trabajo con docentes que está vigente y es un taller que diseñé y del que soy profesor titular. Se llama Chatbot, uso básico de inteligencia artificial para docentes. Esto fue todo un reto porque inicialmente la idea era acercar estas herramientas de inteligencia artificial a los profesores. Y el primer reto fue crear un taller que no tuviera que exigir prerequisitos de conocimientos del área, de ciencias de la computación, de programación, etcétera. Entonces pensé, ¿cómo acercarnos a los profesores de todas las áreas para que conozcan alguna herramienta de inteligencia artificial, que ellos también se acerquen a estos conceptos y que funcione de manera inversa? Así como hablaba
En el segundo tema, sobre empaparnos de distintos conceptos de otras disciplinas, creo que aquí actuamos de manera inversa. Ahora nuestros conceptos técnicos, nuestros conceptos de ingeniería y de ciencias exactas, también llevarlos hacia las otras disciplinas para que haya un intercambio. Y entonces, justamente este era el reto, cómo llevar la inteligencia artificial a profesores de todas las áreas, aunque no hubieran tenido un acercamiento a las ciencias de la computación. Y entonces se plantea este taller, un taller dirigido a profesores de todas las áreas, sin necesidad de conocimientos previos. También esta plataforma de Dialogflow que se utilizó con los alumnos, en el caso anterior, ayudó bastante. Y entonces este taller comienza con la inspección de ciertos conceptos, que es inteligencia artificial, un poco de su historia, ejemplos de uso. Y al final nos enfocamos también en la creación de chatbot, así como en el caso de los alumnos. Sin embargo, aquí el chatbot es el ejemplo de un sistema de inteligencia artificial que ellos pueden implementar y se diseña pensándolo en un auxiliar dentro de sus aulas virtuales. En este caso, el último paso del taller es que ellos aprendan a integrar su chatbot en la plataforma de Moodle y para que esto sirva como un auxiliar que responda a las preguntas frecuentes de sus alumnos. Es algo bastante interesante porque al lanzar esta convocatoria para todos los profesores, tenemos a profesores de todas las facultades. Es muy interesante ver, por ejemplo, profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, de Contaduría y Administración, de Ciencias Políticas y Sociales o la Facultad de Artes y Diseño. Entonces, estas disciplinas que pues no tienen tal vez una relación tan directa con lo que es la inteligencia artificial, aunque claro que puede haber un vínculo, pero digamos que no están vinculadas respecto del currículum, que haya asignaturas específicas o un vínculo tan directo. Y es muy interesante ver ese interés en ellos y poder ofrecer estas herramientas y sobre todo ver los resultados. El taller también tiene un paso en el que ellos mismos deben reflexionar sobre cuáles serían las preguntas frecuentes por parte de sus alumnos. Entonces, ellos mismos diseñan la base de datos del chatbot respecto a las preguntas y respuestas, así como los alumnos lo hacían respecto de su asignatura. Ahora es como si completáramos el ciclo. Estos profesores reflexionan cuáles serían las principales dudas, le dan una respuesta y se les va guiando a cómo incorporar toda esa información en la plataforma de Dialogflow para que puedan tener un chatbot funcional. También la discusión es interesante, podemos ver voces de distintas disciplinas opinando sobre estos temas y al final tenemos este producto que pues es algo tangible. Sí, aparte de aprender sobre estos conceptos, ven su chatbot funcionando y esto suele ser motivante para ellos. Al principio se planteó esta primera versión del taller para febrero de este año. Y afortunadamente se llenó el cupo. Tuvimos una segunda versión justo en septiembre, octubre. Y también se llenó el cupo. Fue una convocatoria exitosa y pues seguiremos el próximo año con este proyecto. Entonces, esto es relevante porque tenemos entonces esta influencia respecto a la aceptación de las herramientas. En este caso, se lanza este proyecto como iniciativa para tener a los profesores como aliados estratégicos. Y en lugar de alimentar eso que comentábamos en el primer tema sobre el miedo a la sustitución, etcétera, más bien trabajamos directamente con ellos y los empoderamos con estas herramientas digitales, haciendo este intercambio. Y esto acaba impactando respecto a la opinión que existe respecto al uso de inteligencia artificial en educación. Entonces tenemos este ejemplo respecto de la aceptación y el aspecto social. Tenemos también otro aspecto importante que es la divulgación tecnológica. Y aquí voy a mostrar dos ejemplos que van en dos distintos sentidos. Si ya hablamos de ese acercamiento con los profesores,
que van a ser los principales actores detrás de la inteligencia artificial en educación, también es importante hacer divulgación de todos estos temas respecto a la población en general. Entonces, un reto importante es la creación de distintos productos que no se basen en una exposición tan llena de tecnicismos, lo cual puede ser un reto muy grande, pero es importante también tomar el reto. Sí, utilizar un lenguaje lo más libre de esos términos tan específicos para que sea más fácil llevar este mensaje de una manera sencilla. Entonces, el ejemplo que muestro aquí en la diapositiva del lado izquierdo es una revista de la UNAM, la revista digital universitaria, que precisamente recoge artículos, artículos cortos con un lenguaje sencillo y respecto de todos los temas. Aquí muestra un aspecto sobre robótica y ética. Y entonces podríamos decir que este lado de la divulgación es más institucional, es importante y es importante no solo colaborar hacia el avance tecnológico, sino también divulgar cuáles son los principios, como les comentaba, en un lenguaje sencillo y cercano. Ahora, esta es la parte de la divulgación institucional, como decía que es importante. Por otro lado, también hay que aprovechar las distintas herramientas para poder sacar ese conocimiento de la academia. Me parece algo bastante importante también para poder llegar a más personas. Del lado derecho, muestro la captura de un microtaller que justo se acaba de publicar en YouTube hace muy poco en mi canal. Se llama Microtaller Introducción a la Inteligencia Artificial. Si ustedes lo buscan en YouTube, lo pueden encontrar allí. Entonces, esta es una serie de 10 videos donde se parte también de conceptos de manera muy breve, que es inteligencia artificial, un poco de su historia y de ejemplos. Y siguiendo la línea de las intervenciones anteriores con alumnos y con profesores, también se enseña a hacer un chatbot de manera sencilla, explicando los conceptos de la manera más simple posible. Y pues cualquier persona puede acceder a este tutorial. Entonces me parece que en la era en la que estamos es bastante relevante apropiarnos de todas estas herramientas porque hay contenido de todo tipo y por qué no utilizar todo esto para poder hacer ese tipo de divulgación. Sí, la divulgación tecnológica que es bastante importante y muchas veces existe esta diferenciación ya no solo respecto a disciplinas dentro de las universidades, como mencionaba, sino también respecto a que todo este conocimiento está o en la academia o en la industria, simplemente para algunas personas que tienen el privilegio de acceder a esto. ¿Y por qué no intentar romper precisamente todas estas divisiones? En este caso, me parece que este tipo de iniciativas pueden ayudar a poder acercar las distintas áreas que se ven desvinculadas, aunque también hay otro reto que me parece importante, pero todavía no se me ha ocurrido cómo afrontarlo, que es pues tal vez llevar algunas de estas ideas más allá en este caso, de las redes sociales o de las plataformas de videos, y es un reto todavía mayor. En este caso, todavía no hay algo que se me haya ocurrido respecto de esto, pero allí está otro reto pendiente, ¿sí? Cómo llevar esto a un nivel más allá respecto de tal vez algunas iniciativas que no requieran tener un dispositivo digital y acceso a Internet. Son palabras mayores, pero es algo que también está en la mira. Entonces, todo esto contribuye hacia este tercer reto de la aceptación. Muy bien. Y una vez que se mencionaron estos tres ejes, cada uno con sus retos y sus palabras claves, por el lado ético, cómo hacer frente a este paradigma de la sustitución, por el lado pedagógico, cómo fundamentar respecto a teorías y modelos de otras disciplinas y tener conocimiento de ellos y un lenguaje común. Y respecto al reto social, cómo colaborar en la aceptación de las distintas innovaciones tecnológicas. Ahora hay que reflexionar cómo podemos llevar esto a otras áreas. No quiere decir que solamente dentro de mi área nos podamos enfrentar a este tipo de retos. En el primero, respecto al reto ético,
Como ingenieros, tenemos una voz y una postura que defender respecto a estas discusiones que implican temas más relacionados con las humanidades. Y es algo importante, tal vez no siempre se inculca eso desde las universidades y se tiende a fragmentar más esta discusión, pero soy partidario de que haya una participación más activa respecto a todas estas posturas, respecto a fundamentos filosóficos que pueda haber, discusiones éticas, etcétera. Entonces también puede ser una tarea para ustedes si se van a acercar a cierta industria, por ejemplo, cuáles son las discusiones que tiene la industria particular respecto del aspecto ético y cuál es su postura al respecto. ¿Se lo han preguntado o lo ven como algo que está ajeno o realmente sí es algo que hayan reflexionado de manera activa? Creo que puede ser una buena tarea para cada uno de ustedes respecto de el camino profesional que están tomando. Sí, no podemos hablar ya de una ingeniería pura, digámoslo así, sino que todas estas herramientas que ustedes aprenden para optimizar procesos, para poder desarrollar tecnología, etcétera, se van a aplicar a un campo concreto. Y entonces piensen sobre ese tipo de reflexiones éticas, de polémicas que pueda haber y cuál es su postura al respecto. Respecto del segundo reto, ya hablamos un poco cómo se puede extender hacia otras áreas. Entonces, pregúntense cuáles asignaturas, por ejemplo, no llevan ustedes en sus planes de estudio, pero se relacionan con lo que ustedes piensan hacer en el aspecto profesional, con lo que ya están haciendo. Y de nuevo, aquí puede funcionar un enfoque autodidacta, que se acerquen a revisar libros, a revisar artículos de otras disciplinas, a tomar cursos incluso, o inscribirse a diplomados, ya de un lado no tan autodidacta, ya hablando de una institución que lo respalde, ustedes pueden identificar todo este abanico de posibilidades, pero si quisiera invitarlos para que rompan esas barreras entre disciplinas. Y por último, respecto al aspecto social y aceptación, lo mismo, cuestionense cuál es la influencia que ustedes pueden tener para que se acepten las innovaciones que ustedes van a hacer. Si hablamos de que la ingeniería realmente hace estas creaciones de tecnología nueva, innovación, optimización de procesos, siempre va a haber posturas que van a querer estar haciendo las cosas como se han hecho. Va a haber una resistencia al cambio y es comprensible, pero entonces ustedes pueden reflexionar, ¿cómo puedo yo colaborar a que se entienda cuál es el beneficio de esta innovación que estoy proponiendo? Y ya no solo del lado del reflexivo y del debate, sino respecto de acciones concretas. En este caso, cuestionense qué podrían hacer adicionalmente de lo que es su labor profesional para poder colaborar en la aceptación de las innovaciones y que puedan tener un impacto real. Entonces, de esta manera podemos resumir el impacto de los retos. Yo lo hablé desde mi postura, pero como les digo, se puede aplicar realmente a las distintas ramas que ustedes estén imaginando. Quisiera cerrar con una frase de Isaac Asimov que me gusta mucho. Es un ensayo que hizo y que está en su libro llamado Sobre la ciencia ficción. Y es la siguiente frase. Las computadoras, arrancando de un punto diferente, desarrollándose por líneas diferentes y con objetivos diferentes, tendrán habilidades y deficiencias que los seres humanos no tienen. Reunidos, los puntos fuertes de unos compensarán los puntos débiles de otros. Y cooperando, las dos formas de inteligencia pueden avanzar mucho más rápido que cualquiera de las dos sola. Con esto termino mi ponencia. Voy a mostrar también las referencias del contenido que mostré poco a poco, por si a alguien le interesa revisar algo un poquito más a fondo de lo que estuve hablando. Y no solo eso, también voy a mostrar mis datos de contacto. En caso de que a alguien le haya interesado este tema, que quiera aprender un poco más, aquí dejo mis redes sociales. Allí publico cosas relacionadas con el campo, el trabajo que estoy haciendo, etcétera. También si quieren tener un diálogo al respecto, dudas concretas,
adelante. Los puedo apoyar con mucho gusto. Me pueden encontrar con mi nombre completo, Joaquín Navarro Perales, tanto en LinkedIn, en Facebook, y también pueden encontrar mi canal de YouTube de la misma manera, donde pueden encontrar el tutorial que les mencioné hace un momento. Por si alguien lo quiere tomar también, adelante, ahí están las herramientas. Y por último, también me pueden encontrar en Twitter, ya sea con mi nombre completo o en este caso aquí muestro cómo me pueden encontrar directamente. Perfecto, pues entonces con esto me despido. Fue un gusto estar con ustedes. Agradezco de nuevo la invitación y espero que nos veamos muy pronto. Cualquier cosa, estamos allí en contacto. Saludos.